En el vídeo de hoy, estamos ante una de las historias más impactantes que puedas imaginar. Se trata de la última aventura de Henry Coetzee, un hombre cuya vida siempre estuvo al borde de lo imposible. Su final fue tan terrible que te costará creerlo. Fue devorado por un monstruoso cocodrilo de 15 pies y más de 2,000 libras, durante una excursión que comenzó como un momento de adrenalina y se convirtió en su última pesadilla. Dale a me gusta y suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de estas historias estremecedoras. Este es el relato del último viaje de Henry, en Territorio Salvaje, donde exploramos el desenlace de su vida en su peor aflicción. Desde joven, Henry supo que la muerte lo seguía de cerca. Era un aventurero intrépido, sí, pero también un hombre que vivía cada día con la certeza de que podría ser el último. Había aprendido a convivir con el miedo, incluso a reírse de él. El día de mi muerte llegará cuando yo esté listo, solía bromear. Pero esa frase, una vez cargada de valentía, se convertiría en un oscuro presagio de su destino final. En sus memorias, Henry dejó constancia de la profunda depresión que sentía cada vez que una expedición terminaba. La tranquilidad lo asfixiaba, como si solo encontrara paz en el caos salvaje. Eran los lugares más inhóspitos, en la naturaleza indomable, donde Henry encontraba su propósito, donde sentía que estaba verdaderamente vivo. Henry creció en Sudáfrica, y desde temprana edad encontró el sistema escolar tedioso, casi insoportable. Su mente inquieta y su espíritu indomable no soportaron las paredes de un aula. Apenas concluyó sus estudios en artes, decidió escapar a la naturaleza, a la verdadera escuela que le enseñaría de forma brutal lo que era estar vivo. Viajó por el mundo antes de unirse al ejército a los 21 años, y con eso, regresó al continente que amaba, en busca de aventuras. En 1997, cuando aún era un joven de 21 años sin experiencia en ríos ni en deportes de aguas bravas, consiguió un trabajo con una empresa de rafting en aguas blancas de Peter Meredith. Henry aprendió a manejar el kayak con rapidez, sin temor, mientras practicaba en la piscina de entrenamiento. Pero eso no era suficiente para él. Henry tenía una obsesión por probarse y superarse. Se lanzó entonces a uno de los ríos más desafiantes del mundo, el poderoso Zambeze, que bordea Zambia y Zimbabue. Las rápidas aguas blancas de este río eran la mayor atracción para los turistas en busca de emociones fuertes, que también venían para hacer puenting o paracaidismo sobre las imponentes cataratas Victoria. Sin embargo, lo que realmente hacía vibrar a Henry era el rafting en aguas bravas. Sin experiencia alguna, se sumergió en el río y demostró su temeridad frente a rápidos de grado 5. Para Peter, quien se dirigía a la expedición, Henry era una combinación de agallas y osadía, lo cual no siempre era un cumplido. Durante una expedición, mientras todo el grupo portaba sus balsas y kayaks para evitar un peligroso rápido de clase 6, Henry decidió enfrentarlo en solitario, sin decir una palabra. Apenas sobrevivió, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, lo tomó como un trofeo de valentía. Esta hazaña imprudente casi le costó su trabajo, pero también lo vendió como alguien dispuesto a arriesgarlo todo. A pesar de los peligros, Henry y Peter desarrollaron una amistad profunda, compartiendo una conexión que solo los sobrevivientes de aventuras extremas pudieron entender. En 2004, Henry se embarcó en una expedición épica junto a Peter, recorriendo el río Nilo desde su nacimiento hasta el Mediterráneo, una travesía de 4.130 millas que los llevó desde el lago Victoria hasta las costas del mar. Y como si eso no fuera suficiente, unos años después, Henry se lanzó a otra travesía titánica, recorrer el río Congo en solitario. La expedición le llevó 5 agotadores meses, durante los cuales fue emboscado y perseguido por tribus locales y animales salvajes. Esquivó a caníbales, hipopótamos y cocodrilos, durmiendo en la orilla del río, protegido solo por su improvisado refugio y una fogata para ahuyentar a las fieras nocturnas. Estos desafíos eran el alimento de su alma, la gasolina de su espíritu indomable. Pero cada vez que regresaba a casa, una inquietud comenzaba a crecer en su interior. Henry había conocido a una mujer que le mostró que quizás había algo más allá de las expediciones llenas de adrenalina. Se dio cuenta de que, después de todo, tal vez la vida podía tener un propósito distinto. Quizás, pensado por primera vez, podría dejar atrás ese estilo de vida y construir algo más duradero. Pero la paz no requiere mucho. Un correo electrónico de 2 reconocidos kayakistas estadounidenses, Ben Stokesbury y Chris Corbulic, llegó a su bandeja de entrada en 2010, solicitando su ayuda para una expedición en el Alto Río Congo.
Aunque inicialmente Henry se mantuvo firme en su decisión de no hacer más kayak ni exploraciones peligrosas, la llamada de lo salvaje terminó ganando la partida, y accedió. Aquella expedición marcaría su destino de forma irreversible. El trío partió en octubre de 2010, planeando regresar a tiempo para Navidad. La novia de Henry esperaba ansiosa su regreso, sabiendo que esta sería su última aventura. Henry se lo había prometido. Pero la naturaleza, implacable y caprichosa, tenía otros planos. Mientras avanzaban por el Congo, los kayakistas se detenían en las aldeas ribereñas para descansar y conversar con los lugareños. Algunos de estos encuentros les revelaron inquietantes historias de ataques de cocodrilos, con decenas de personas devoradas en los últimos años. No obstante, Henry y sus compañeros continuaron, haciendo caso omiso de las advertencias, tal vez confiados en sus habilidades y en la suerte que hasta ahora les había sonreído. Era el 7 de diciembre de 2010, un día que comenzó como cualquier otro, con el río calmado y el sonido de sus estamos rompiendo la quietud de la superficie. El agua fluía tranquilamente, sin señales de depredadores o de peligro alguno. Los tres avanzan en formación, con Ben a la cabeza, Henry en el medio y Chris cerrando la fila. De repente, y sin previo aviso, un gigante emergió junto a un cocodrilo Henry. No hubo tiempo para reaccionar. En un instante, la bestia había atrapado el hombro izquierdo de Henry entre sus mandíbulas y lo arrastró al agua con una fuerza indescriptible. La inmensa presión de la mordida aplastó su pecho y cuello, y en un abrir y cerrar de ojos, Henry desapareció bajo el agua. Ben y Chris, paralizados de horror, observaron impotentes cómo el kayak de Henry se agitaba violentamente antes de ser arrastrado al fondo del río. El plástico rojo del kayak reapareció poco después, vacío y flotando a la deriva. Henry no estaba, y lo único que quedaba de él era su embarcación vacía, un testigo mudo de lo que había ocurrido. Ben y Chris remaron desesperadamente hacia la orilla, sus corazones latiendo con un frenesí de terror y tristeza. Alcanzaron un pequeño poblado ribereño, donde intentaron pedir ayuda, pero los aldeanos, aterrorizados, se negaron a acercarse al río. Les explicaron que en los últimos años, varios de sus habitantes habían sido devorados por los cocodrilos, y no estaban dispuestos a arriesgarse. Sin embargo, los aldeanos los acompañaron a un puente cercano, desde donde los dos kayakistas observaron cómo el kayak rojo de Henry pasaba flotando sin rumbo. Era la última vez que verían algo de él. En algún lugar, bajo las aguas turbias, Henry había encontrado su final, probablemente sin siquiera tener la oportunidad de luchar. Tal vez, en esos momentos finales, pensó en las promesas que había hecho, en el regreso que nunca sería. La noticia de su desaparición devastó a su novia, quien aún viajó al bar en Uganda donde habían planeado reencontrarse. En el ambiente festivo de Año Nuevo, ella lo buscó entre la multitud, con la esperanza de ver esa sonrisa confiada, esa mirada intrépida. Pero el reloj marcó la medianoche, y Henry no estaba. Había encontrado su aflicción final en las profundidades de un río que él creía haber dominado. Este es el legado de Henry Coetzee, un hombre que vivió y murió en el borde de la aventura. Si te impactó esta historia y quieres seguir explorando los límites de la naturaleza salvaje y los encuentros más escalofriantes del mundo animal, no olvides suscribirte, darle a me gusta, y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio de Territorio Salvaje. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar en busca de la aventura? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de Territorio Salvaje.